En Modo País y como les decíamos antes, estamos en conexión con Argentina, con el periodista Nelson Castro, para poder analizar lo que han sido el resultado de estas elecciones, ¿verdad, Diego? Sí, vaya que sí hay cosas para analizar, no solamente desde los resultados electorales, sino también del detrás de escenas, ¿no? Todo ese perfil de cada candidato, la comunicación, lo que ha sucedido también con el debate, lo que va a pasar ahora cuando asuma Javier Milei a partir del 10 de diciembre. Todo eso y más ya lo vamos a analizar con este especialista, que bueno, nos damos un lujo aquí, Un lujo debemos aquí, decir, ¿no? Nelson, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bella mañana. Un gusto estar con todos ustedes. Un saludo para toda la gente de Uruguay, ¿eh? Muchas gracias, la verdad que para nosotros un placer poder estar contigo para hacer este análisis aquí en Modo País para todo el Uruguay. Y bueno, arrancar con cuáles crees que han sido las claves para esta victoria bastante inesperada de alguna manera de Javier Milei. Mira, por supuesto que fue inesperada, fundamentalmente, saben que en la amplitud. El tema de si ganaba o no estaba en duda. Las encuestas marcaban una posibilidad. Las encuestas han pedido credibilidad y entonces efectivamente era difícil determinarlo. Pero la posibilidad de triunfo existía. Nadie imaginó que iba a ser un triunfo tan amplio, ¿eh? La encuesta más amplia le daba 5 o 6 puntos. 11 puntos y medio marcan, y además no solamente el guarismo, sino la extensión, la territorialidad del triunfo de Milei marca claramente la impronta de su figura, y es un mensaje de la sociedad muy importante, que claramente reaccionó frente a la campaña del miedo brutal, marcando y expresando su hastío con, yo diría, no solamente el gobierno como tal, sino con la dirigencia política en general, ¿no? Teniendo en cuenta los apoyos que tuvo Massa. Da la sensación de que lo categórico de este resultado, Nelson, es lo que creció Milei en comparación a las primeras elecciones, ¿no? Un 25% más contra cerca de un 9% más que acumuló Sergio Massa, quien, como estamos viendo justo en imágenes ahora, reconoce a la primera de cambio el triunfo de Javier Milei. ¿Te sorprendió la actitud? Porque aquí algunos dirigentes hablaron de que el Frente Amplio en el año 2019, a través de su candidato, bueno, no había reconocido en primera instancia la victoria del actual presidente Luis Lacalle Pou. Vos en este caso, ¿cómo interpretaste el discurso de Massa? ¿Te gustó? ¿Te pareció acorde? ¿O creés que hubo quizás algún desfasaje en torno al resultado? No, tuvo dos aspectos el discurso de Massa, ¿no? Tuvo dignidad, ¿no? Él reconoció la victoria de Milei inmediatamente y lo felicitó y lo llamó por nombre y apellido. Es una cosa buena. Pero después tuvo, obviamente, una parte en el final muy preocupante cuando él dijo, y absolutamente equivocada, cuando dijo, bueno, a partir de mañana deben hacerse cargo las nuevas autoridades. Y eso, obviamente, es un error grosero, ¿no? Sí. El que debe hacerse cargo es Massa, y ahora está en duda si él va a continuar o no. Sería, además, un grueso error, aún mayor al que cometió ayer cuando dijo esto, que era abandonar el barco a 20 días de producir el cambio de gobierno, ¿no? Desde un punto de vista objetivo, en cuanto a sus responsabilidades de ministro, fue un ministro que tuvo un poder presidencial durante todo este tiempo. Y después yo creo que sería algo letal para su futura carrera, ¿no? Abandonar el barco en la parte final del hundimiento. Creo que desde el punto de vista de cualquier presentación política que él quisiera tener, le va a pesar enormemente. Totalmente. ¿Cómo queda la gobernabilidad tras estas elecciones? ¿Cómo queda la composición en el Congreso? ¿Ya podemos tener una idea cómo, si va a contar con suficientes apoyos Milei o no? Estamos, a ver ahí, si logramos conectar, creo que estamos un poquito perdidos. Te decíamos, ¿nos escuchás ahí, Nelson? Estamos teniendo, me parece, algún tema allí con el audio, pero Tenemos bueno, ahí, sí. la verdad que hay mucho para analizar, sobre todo también con lo que va a pasar con Sergio Massa, ¿no? Yo me quedé colgado con eso que decía Nelson del discurso. Si eso de que a partir de mañana se tienen que hacer cargo otros, no será porque Massa está planificando, bueno, deslindarse totalmente del gobierno, dar un paso al costado. Y es contradictorio porque por otro lado decía, vamos a hacer una transición como corresponde, ¿no? O sea, asegurando que estaban dadas las garantías para una transición adecuada. Por eso ahí es como extraño esa posición. Quizá en el momento y en esa emocionalidad que él intentaba controlar como buen estirpe que tiene de político. Pero bueno, seguramente era un momento muy difícil en el que él salió a hablar, Sí, ¿verdad? y sí, la verdad que todo el momento de fervor allí, por eso digo,
seguramente ya desde el búnker de Massa se manejaba un resultado muy categórico con esta diferencia que marcaba Nelson, que no era la que daban las encuestas en principio. Después el otro gran tema, a ver aquí, y creo que esto no requiere mayor análisis, pero sí es bueno traerlo a colación, es el famoso debate, ¿no? Todos los analistas diciendo que había salido mejor parado Massa y que eso podía incidir en el resultado electoral. Vamos a consultarle también a Nelson. Nelson, ¿nos estás pudiendo escuchar ahora? Te escucho, los escucho perfectamente. Fantástico. Bueno, el debate fue todo un tema. El debate efectivamente lo ganó Massa. Milei estuvo mal en el debate. Ustedes saben que hay un tema, este proceso electoral tiene muchas cosas para contar a futuro, ¿no? Milei fue un candidato apoyado por Massa y el kirchnerismo. La esencia digamos, de toda esta génesis, ¿no? La génesis de todo este proceso electoral es muy complejo e interesante desde el punto de vista del conocimiento de la historia. Milei fue apoyado por el peronismo con la idea de dividir y de quitarle apoyos a Juntos por el Cambio cuando se creía que Juntos por el Cambio era imbatible. Lo que no pensó el peronismo es que efectivamente Milei iba a tener este crecimiento y digamos, anclaje en la gente. Y terminó, obviamente, siendo víctima de esta criatura que creó, ¿no es cierto? Y por eso hubo muchos gestos de Milei que fueron muy desconcertantes. El debate fue uno de ellos. Milei lo perdió claramente, cometiendo errores muy groseros. Y hubo gestos de la campaña de Milei durante la semana previa que fueron muy malos desde el punto de vista de la estrategia de campaña, sacando temas que le generaban divisiones. Sin embargo, así todo ganó. Marcando claramente esto que yo le señalaba. Hay un hastío de la gente con respecto a la dirigencia política y ese es el mensaje más fuerte que representa este triunfo de Milei. Lo digo esto a propósito de la pregunta que me hacían ustedes del debate. Exactamente. Y coméntanos cuando pasó la primera etapa, ¿verdad? En la primera vuelta, allí se hablaba de que muchos jóvenes estaban siguiendo a Milei, pero en este momento se ha teñido el panorama nacional, ¿verdad? El apoyo a Milei. Han venido y lo han votado desde los más diversos sectores, edades, perfiles. Efectivamente, es un triunfo transversal. Eso es un punto muy importante. Digamos, Milei ha atravesado toda la sociedad. Y si ustedes ven en los festejos en la calle, van a ver mucha gente, digamos, de extracción social media baja, baja y demás, ¿no? Gente que inclusive respondería al estereotipo del peronismo, ¿no? Así que es un tema muy fuerte porque efectivamente hay en germen una situación social. Habrá que ver después si Milei tiene el éxito para, digamos, concretar en los hechos toda esta fascinación que ha generado en la gente. Pero claramente acá hay un mensaje, no solamente de bronca, dirigencia política, digamos, sino también de esperanza en cuanto a que lo que venga es mejor. Pero hay un modo político que este triunfo de Milei está condenando, digamos, el modo del uso de la gente como instrumento de construcción de poder electoral y nada más. Es un tema, digamos, muy importante y es uno de los puntos que estuvo en juego en esta elección y que tuvo mucha importancia a la hora del voto. Nelson, corregime si me equivoco, pero tengo entendido que la provincia de Buenos Aires, desde un buen tiempo hasta esta parte, ha sido un bastión kirchnerista, ¿no? Esencialmente kirchnerista. Y en este caso hubo paridad en el resultado allí en la provincia de Buenos Aires. ¿Te sorprendió? ¿Qué crees que pudo haber pasado? Sí, fue sorpresivo ayer y lo sorprendió a Massa sobre todo. Sí, el resultado de ayer fue un resultado impresionante. Digamos, Massa gana solamente por 2 puntos y eso fue letal para sus aspiraciones presidenciales, ¿no? Pero cuando vos ves dónde se votó, en lugares típicos del peronismo, La Matanza y demás, la elección que hizo Kicillof, está, digamos, siendo no solamente algo de alto impacto, sino que está marcando algo. Está marcando toda esta actitud, sobre todo peronista, ¿no? De uso de la gente, de utilización de la pobreza, ¿no es cierto?, para condenarlos a una esclavitud política, está fuertemente cuestionado, fuertemente cuestionado. Y ese es un tema clave. Y se le abre a Milei una enorme posibilidad, se le abre al argentino una enorme posibilidad, si él fuera exitoso, y todos lo deseamos, ¿no? Más allá de coincidir o no con él,
de cambiar la cultura política del país. Como la cultura peronista de Argentina representa un verdadero problema para el desarrollo de la Argentina, porque la cultura peronista ha consagrado este método populista de hacer política que se beneficia de la pobreza, que necesita de la pobreza y que condena a los pobres a seguir siendo pobres y que tiene además como objetivo una metodología de apropiación del Estado para hacer negocios con el Estado por parte de los dirigentes y para enriquecerse a partir de la idea de la permanencia absoluta, ¿no es cierto?, constante e indefinida en el poder. Ahora, hay algunos anuncios que ha hecho Milei y en línea con lo que tú venís diciendo, es dar vuelta totalmente la página, un giro de 180 grados a lo que comentabas que era lo que viene haciendo el peronismo a lo largo de muchas décadas, ¿verdad? Lo que propone Milei es absolutamente contrario a esto. Va a tener que cumplir ahora con la gente. ¿Cómo ves tú, cómo ves que se pueden mover los mercados, las relaciones internacionales, pero sobre todo el ambiente político también a la interna, sindicatos, empresas, con todas estas medidas, las más grandes sobre todo, que son las que él propone? ¿Lo van a dejar gobernar? Esa es la gran incógnita, ¿no? Efectivamente, esa es la gran pregunta. Milei, hay muchas cosas que no va a poder hacer, porque no tiene el poder del sistema del Banco Central. Hoy no hay posibilidad de que esto lo haga, más allá de que él lo diga, ¿no es cierto? Necesita una ley del Congreso. El Congreso ha quedado dividido en minorías. Milei va a necesitar el apoyo de Juntos por el Cambio, de lo que quede de Juntos por el Cambio, ¿sí? De lo que quede. Juntos por el Cambio no existe más. Así que lo que ustedes marcan representa las incógnitas, ¿no?, a futuro de Milei. No, muchas de las cosas que él propone, hoy prima facie no las va a poder hacer. Exacto. ¿No? Así que habrá que ver cómo maniobra él con esto, porque después aparecen los elementos de la realpolitik. Por supuesto que la clave de Milei va a estar puesta en dos aspectos de su gobierno. Primero, la decencia. Y segundo, el éxito económico. Si Milei logra revertir esta situación económica catastrófica, su presidencia será exitosa y uno puede augurar tal vez 2 presidencias. Absolutamente. Después hay un montón de otras cosas que son secundarias en la consideración de la gente. Pero si él logra efectivamente regenerar una Argentina de estabilidad y prosperidad económica con descenso de la pobreza, tendrá asegurado el éxito de su gobierno. Ahora, Nelson, también en relación a lo que es la figura de Milei, ¿no?, y todo este personaje que algunos tildaron de una construcción televisiva también, pero con ese perfil de economista. Y mirando en retrospectiva también lo que han sido algunos de los presidentes de Argentina, ¿no? Pienso en Menem, pienso en Cristina Kirchner, en Macri, en el propio Milei ahora. Siempre son personajes o figuras políticas que generan ruido, ¿no? Para bien o para mal, sí, claro. te podrá gustar más o menos. Quizás la excepción allí, bueno, podría ser Alberto Fernández, un perfil más centrado, más con ese lado de profesor universitario y demás, pero ¿te merece alguna reflexión esto de la elección que tienen los argentinos siempre de ir a los extremos o de figuras, por lo menos con estas características tan particulares en su forma de presentarse? Sí, por supuesto. Está muy bueno el apunte que vos haces. La Argentina tiene una predilección por personajes caudillescos, ¿no? Milei tiene muchas cosas de caudillo, ¿no? Realmente, y eso es un problema que además genera, otro de los temas, genera una Argentina pendular, ¿no?, y muy atada al personaje. Y siempre es un problema cuando todo está atado a un personaje, ¿no? Realmente, porque entonces se impone lo personalista por sobre el sistema. Y ese es un problema muy severo que tiene la Argentina, que ha impedido que la Argentina tuviera políticas de cauce común, y obviamente está en el eje del fracaso de la Argentina, porque esos liderazgos tan caudillescos, ¿no es cierto?, tan personalistas, tan desatados del contorno político, tan falto de límites, terminan generando los defectos y los vicios del poder, que son realmente terribles y que, repito, están en la base del fracaso de la Argentina. Argentina es un país involutivo. Argentina es un país que no ha tenido capacidad de edificar políticas públicas de Estado, ¿no? Viene uno, va para acá, viene otro, va para allá.
¿no es cierto? Tuvimos el capitalismo de los 90, el estatismo de los kirchneristas y ahora vendemos el péndulo hacia el otro lado. Y este es un problema de la Argentina muy severo que hoy no tiene a la vista, la perspectiva de un cambio, porque Milei desde ese punto de vista representa un liderazgo absolutamente personalista. ¿Y te parece que Milei se va a acompañar en su gobierno de personas que bajen un poco el tono, que generen otro tipo de también de aproximación a esto, a políticas de Estado de largo plazo? ¿O hay temor en quienes lo van a estar acompañando? Algunos nombres ya están, el de economía, ¿no? Que es fundamental. No lo sabemos. Es una de las incógnitas que plantea Milei. No lo sabemos. ¿Sí? Es deseable que así sea. Milei ahora debe empezar a comportarse como presidente electo. Cambia esto, ya no es el candidato, ¿no es cierto? Y debe despojarse de lo que fue la campaña. La campaña fue brutal. La campaña del miedo contra él que implementó el peronismo, el peronismo y parte del radicalismo además fue brutal, ¿no? Él debe despojarse ahora de eso y decir, bueno, no soy el presidente de todos los argentinos, de los que lo votaron y de los que no, que hubo muchos que no lo votaron, ¿sí? Entonces ese es un punto clave en cuanto a lo que vaya a ser su gestión. Y eso lo vamos a ver prontamente lo vamos a ver. Y a propósito de Sergio Massa, ¿se sabe algo más sobre su futuro político? Porque bueno, algunos medios informaban ayer de una posible renuncia, otros hablaban de la licencia. ¿Qué va a pasar finalmente con Massa? La renuncia de Massa sería lo peor para él, al margen del daño al país que ya le ha hecho Massa, ¿no? Porque sería abandonar el barco antes de tiempo, ¿no? Le va a resultar difícil si él toma esta actitud después de querer tener algún tipo de proyección política. La derrota ha sido tan categórica, tan catastrófica para un hombre de tanto poder, que resulta difícil avisorar un futuro promisorio en la vida política de Massa. Massa, digamos, quemó todo y dejó al país en una situación catastrófica. El daño económico que produjo su campaña es brutal. La disponibilidad de dinero, la apropiación del Estado que él implementó durante estos últimos 2 meses ha sido brutal. Y obviamente desde un punto de vista de los efectos tremendamente dañino para la Argentina, ¿no? Entonces, creo que su carrera política desde el punto de vista de la lógica está acabada. Ahora, en la Argentina muchas veces la lógica se transforma en algo ilógico, ¿sí? Así que sí. este es el día de hoy. Al día de hoy Massa está políticamente acabado. Sí, eso hemos pensado más de una ocasión con algunos políticos allí y vemos que sí, claro. sobreviven a todo. Las repercusiones... Acá hay un elemento diferencial, ¿sí? Porque todo está a propósito de tu apunte, ¿no? Porque, por ejemplo, qué sé yo, Lula perdió 4 elecciones en Brasil, pero no era gobierno. No era gobierno. Massa perdió siendo gobierno con enorme poder. Y ese es un punto en contra muy importante para su futuro. Es verdad. Te preguntaba en cuanto al panorama internacional. Todas las voces, salvo la de Petro, fueron muy moderadas, felicitando por la democracia, felicitando al nuevo presidente. ¿Qué análisis haces allí? Si bien Milei venía hablando con algunos países, planteando algunas rupturas importantes. ¿Cómo ves vos esa respuesta internacional tan cuidadosa en esas felicitaciones al nuevo presidente? Bueno, 2 cosas. Primero que obviamente, salvo lo de Petro, que es una cosa lamentable como presidente de la República, más allá que tenga sus diferencias, ¿no es cierto?, con Milei, ¿no? Pero hay una forma de ser presidente de la República, ¿no? Por supuesto que todos tuvieron el protocolo. Está claro que no hay el mensaje de Lula no lo nombra Milei y varios otros no lo nombran, pero mantuvieron más o menos la forma. Por eso digo, lo de Petro es algo penoso. Pero claramente Milei ha generado también muchas estas cosas, digamos. Cuando él ha hablado de este sinsentido de romper relaciones con Brasil y China, eso es un absurdo, ¿no? Así que Milei ha aportado a esto, lamentablemente, ¿no es cierto?, a esta reacción de sectores internacionales adversos, y como otros lo han apoyado, desde Trump hasta Bukele, ¿no es cierto? Así que esto está claro. Creo que Milei, insisto, debe ahora empezar a darse cuenta que es presidente de la República, ¿no? Y que hay cosas que ha dicho que son absurdas. Romper
con China y con Brasil es un absurdo. Con China y con Brasil tienen relaciones todos los países, más allá de la afinidad o no que tengan con los gobiernos, ¿no? Así que ese es un concepto que Milei debería corregir inmediatamente, Claro, se pasado ya el contradice furor además. de la Claro, campaña, ¿no? absolutamente, se contradice con el sentido de un Estado liberal, como él plantea, ¿no? Absolutamente, De libre absolutamente, mercado. absolutamente. Claro. Exactamente, sería lo más contrario a eso mismo que él prodiga. Así es. Nelson, la Absolutamente. verdad Además sería que dañino para la sí. Argentina, ¿eh? ¿Cómo? Sería dañino para la Argentina, porque obviamente una cosa es tener, yo soy muy crítico de muchos de los acuerdos que el gobierno argentino ha hecho con China, Ujú. ¿no? Hay cosas que hay que revisar. Una cosa es revisar eso, otra cosa es romper relación. Son dos Claro, cosas absolutamente distintas. Biden se acaba de reunir con Xi Jinping, ¿sí? Así que esto está claro, ¿no? clarísimo, clarísimo, clarísimo. Nelson, te confieso que tengo muchas ganas de ver qué sucede allí en la transición en Argentina. Nosotros Eh, también, nosotros también. Acá, afortunadamente, cuando asumió bueno, el gobierno de Luis Lacalle Pou, después de 15 años del Frente Amplio, fue una transición presidencial absolutamente democrática, con Vázquez pasándole la banda a la calle Pou sin inconveniente alguno. Al contrario, aplausos en la Plaza Independencia. Así que bueno, esperemos que se repita algo similar para ustedes. Ojalá así sea, ¿eh? La Argentina tiene un desafío, la Argentina es un desafío siempre. Ujú. La dirigencia política argentina está en deuda con la cultura política de la Argentina, porque precisamente esto que ustedes han vivido y mencionado, que para ustedes es la normalidad, acá se ha transformado en algo a veces exótico. Hoy estamos en la duda si Alberto Fernández le va a dar el bastón de mando a Milei o no, un absurdo. Ujú. Por eso digo, es algo que nosotros necesitamos. La Argentina debe dejar de ser un país extravagante, y esa extravagancia es producto de la dirigencia política argentina, que debe hacer una profunda reflexión de lo que ha significado esta victoria de Milei, porque claramente, claramente, la sociedad les ha demostrado a los dirigentes que va por un camino absolutamente distinto al cual ellos transitan. La voz en alto de la gente estuvo, ¿no? Sin duda en esta elección. Gracias, Así es. Gracias, Nelson Castro. La verdad que este contacto para nosotros fue muy esclarecedor y desde aquí estaremos muy atentos porque ya sabemos qué importante es para Uruguay también el vínculo con Argentina, la realidad de los argentinos, muchos de los cuales viven aquí y muchos uruguayos que también tenemos del otro charco, del otro lado del charco. Así que sin lugar a dudas estamos pendientes de todo lo que pase allí. Gracias, Nelson. Les mando a ustedes un saludo. Siempre soy muy agradecido de todo el afecto que la gente me da en Uruguay y que los colegas como ustedes me dan. Así que ha sido un gusto para mí compartir esta mañana con todos ustedes. Muy Para bien. nosotros lo